cambio y quiero cambiar todo porque yo estoy cambiando. Porque hoy no hice 10,000, o sea, yo empezaba a llorar porque no estaba haciendo $10,000, pero estaba haciendo 7,000 o 5,000 en un día. No lloraba así desde que vi Titanic. Y en ese momento yo me di cuenta de lo peligroso que es el dinero. Y empecé la universidad, estuve como 3 meses. Duró más la mudanza que lo que duré en la universidad, literal. Bienvenidos a Inmarcesible, el podcast que te trae historias y herramientas para que puedas emprender con estrategia y creatividad. Y desde ya los invito a ver el episodio anterior donde tuvimos un par de personas increíbles. Ellos son la banda Exégesis, que nos contaron la historia de cómo migraron de Colombia a Estados Unidos en búsqueda de conquistar su sueño de ser rockstars. Así que si quieres más historias inmarcesibles, vayan a ver este episodio y de paso se suscriben. Y el día de hoy tenemos una de las personas que fue inspiración para la creación de este podcast. Vimos su trabajo y dijimos que chévere hacer algo similar, y no solo porque tenga un podcast es invitada el día de hoy, sino porque a sus 21 años, oíganlo, 21 años, ya es una empresaria y una emprendedora que ha logrado cosas increíbles. Damas y caballeros, tropas inmarcesibles, tengo el placer, el gusto de presentar el día de hoy a Mafe Ansúrez. Muchas gracias por la invitación. Me disculparán, mi voz está un poquito enferma, pero estoy muy feliz. Finalmente lo habíamos tenido en conversaciones, pero yo vivo en Miami, entonces había sido como difícil pasarme por aquí, pero muchas gracias por la invitación. Mafe, ¿qué te trae acá a Colombia? Bueno, mi papá es el dueño y fundador de Exma, la plataforma digital de marketing más grande de Latinoamérica, y voy a ser la presentadora junto a él, 12 y 13 de noviembre. Ok, Mafe, yo tengo una pregunta. Como ser humano, ¿cuándo te diste cuenta de la familia en la que naciste? Bueno, yo desde muy pequeña creo que he sido como muy consciente de lo privilegiada que soy, desde los lugares en los que he vivido, o sea, las posibilidades, los colegios en los que he estado. Yo siempre he sido muy agradecida y también muy consciente de que soy una niña súper privilegiada. Creo que cuando mi papá estaba en corporativo lo veíamos un poquito menos por las horas de trabajo, y me empecé como a dar cuenta cuando mi papá empezó a emprender y empezó a hacer sus eventos, como de la magnitud del impacto que estaba teniendo. O sea, ir a un evento y ver las filas gigantes de personas, y en ese entonces los eventos eran más pequeños, o sea, tenía 1,000 personas, ahora llena estadios de 14,000. Pero como niña de 10, 11 años, entrar a un venue y ver una fila gigante, y que todas esas personas estén formadas por algo que tu papá hizo. O sea, desde muy pequeña yo he sido como wow. Pero sí, o sea, desde muy pequeña he sido muy consciente de que él tiene un impacto muy grande en las personas. ¿Cómo es y qué significa para ti ser la hija de Fernando Ansúrez, alguien que tiene todo tan claro y tan definitivo? Me parece chistoso porque eso es lo que la gente ve, y en casa es un poquito diferente. O sea, en casa es un desorden, en casa eso es como muchas ideas botadas, que también está bien, o sea, es muy yo. Pero, o sea, a mí me parece muy impresionante porque también tuve una entrevista con Jorge Serratos y me preguntaba lo mismo, como que qué significa Fernando Ansúrez para ti. Y para mucha gente él significa mentor, significa líder, significa, no sé, mucha gente lo ve como el conferencista, como el autor, y obviamente para mí también es todas esas cosas, pero yo lo veo, yo siempre lo voy a ver como mi papá que es desordenado, como mi papá que no planea muchas veces las cosas. O sea, literalmente hoy no tenemos nada planeado para mañana. pero es muy divertido. Y pues obviamente ser su hija, un privilegio, aprendo de él todos los días. Yo pues hablaremos de eso en el podcast, soy emprendedora, tengo un podcast y tengo una marca de ropa, y estoy donde estoy por él, por las puertas que me ha abierto. También, o sea, me doy mucho crédito y mucho mérito a mí misma, pero muchas de las puertas y las oportunidades que he tenido son gracias a él. Y el conocimiento también, la toma de decisiones, qué hacer, qué no hacer, aprender de sus errores también. Súper. Cuéntame ahora, ¿cuál fue tu primer emprendimiento? Bueno, yo llevo vendiendo dulces desde muy chiquita. Dulces, desde me iba al Kia. Yo crecí en Bogotá, nací en México, pero crecí en Bogotá. Me iba a Macro, al Costo,
y compraba Trululus y las vendía. Se me hacía una fila gigante en el colegio y vendía más que la tiendita. Okay. Pero mi emprendimiento oficial, mi primer emprendimiento oficial fue una marca de ropa. Se llamó inicialmente Mali Apparel. Oye, pero ¿de dónde salió la idea de hacer una marca de ropa? Estábamos en pandemia, la empecé con mi mejor amiga. En pandemia, buscando cosas que hacer. Yo me acuerdo que yo literalmente en ese momento, que era como el 2020, que TikTok estaba comenzando y las vistas eran como billones y yo quería. Y hacía TikToks todo el día, literalmente yo hacía TikToks todo el día. Y llegó un punto en el que mis papás me dijeron como que tienes que empezar a hacer otra cosa. Entonces como que yo estaba hablando con mi mejor amiga y estábamos como buscando cosas que hacer. Y vimos un video de una chica que compraba como ropa usada y la cortaba y la usaba. Y yo se lo mandé y yo le dije, deberíamos hacerlo. Entonces empezamos a ir a tiendas como de segunda mano, como con ropa usada, empezamos a comprar ropa usada y lo empezamos a cortar, a bordar, a transformar, a intervenir. Y empezamos a vender esa ropa intervenida. Y le empezó a ir bien, o sea, vendíamos como 2, 3 prendas a la semana, a veces como 4 al mes, pero teníamos 16, o sea, como que en ese momento no hacer nada de plata, hacer $20, pues estaba bien. Y eso fue escalando, o sea, como que empezamos a hacer eso unos meses. Después yo vi un video también en TikTok de una niña que se compró una máquina de bordar y empezó a hacer como sudaderas bordadas. Y yo se la mandé y me dijo, comprémosla. Costaba $500, me acuerdo que $500 costaba esa máquina y mis papás no me querían dejar comprarla porque estaba muy cara. Y ya, o sea, al final la compré. O sea, lo compraron con lo que le estaba entrando. Claro, lo compramos con lo que habíamos ganado ya de la ropa intervenida. Y literalmente la primera sudadera que hicimos, a los 3 días subimos un video y ese video tuvo 3 millones de vistas. Y se vendieron esa noche 3 millones de vistas. O sea, fue algo muy, muy, muy loco. O sea, esa historia es muy loca. Ese mismo día yo fui a comprar un conejo. O sea, mis papás estaban en un retiro. Fue algo muy extrañísimo. Fue algo muy raro. Ah, el conejo que mordió a tu papá en el lanzamiento de Adriana Arismendi. Sí. Sí. Fue algo muy raro. O sea, ese día mis papás se fueron a un retiro espiritual. Y fueron a manifestar dinero, o sea, fueron como a manifestar abundancia, a meditar y llegaron así súper zen. Y mientras ellos estaban en el retiro en la casa de Ismael Cala todo el día, yo dije, ok, necesito una idea viral, o sea, un video viral para mí, para mi cuenta personal, no para la ropa. Voy a ir a comprar un conejo a las espaldas de mis papás. Entonces fui a comprar un conejo. Ese video tuvo 3 millones de vistas. No. Ese video también, ese mismo día. Entonces empezaron a llegarme muchas notificaciones y yo pensé que eran del video del conejo. Y al otro día yo me levanto y la cuenta de mi papá de PayPal, porque estaba conectada, estaba reventada. Entonces yo me meto a la otra cuenta de la marca de ropa que normalmente tenía 100 vistas, entonces nunca me metía. Y ese video en ese momento, esa mañana tenía como 500,000. No. Bueno, esa como que para no hacerte el cuento largo, se vendieron 700 sudaderas esa misma noche. ¿700 sudaderas? 700 sudaderas. ¿Cómo cada sudadera? Y como $40. No. Ay, Dios. Para que hagan las cuentas. Dios mío, sí. Es mucho dinero. $40. Pero por encima del dinero, ser obstinado. Fue increíble ese día. En ese momento las dos teníamos relaciones, todo el mundo vino a nuestra casa a celebrar, fuimos a comer con la familia de ella, o sea... ¿16 años ahí tenía? Sí, 17, acaba de cumplir 17. Wow. Sí. Sí, fue un día muy lindo, o sea, estábamos todos en mi casa como que llorando, festejando, como que ¿qué vamos a hacer ahora? Terminamos pidiendo 4 máquinas más de bordar. No. Se llenó mi sala como parecía un taller y era meter, sacar, cortar. ¿Cuál fue la moraleja de haber hecho eso? Bueno, honestamente, en ese momento fue mucho golpe de suerte, mucho golpe de suerte, pero en este momento si yo lo miro, constancia, número 1. O sea, porque no fue o sea, fue rápido, pero no fue tan rápido, porque comenzamos cortando, bordando, o sea, todo comenzó, todo fue escalando, no fue como que
de una empezamos a bordar, sino que compramos ropa usada, la transformamos, la cortamos, a eso no le fue tan bien, entonces es como que ir cambiando lo que no te funciona hasta que algo te funcione y ser constante, o sea, para lo que quieres hacer en la vida, no solo las redes sociales, sino a veces a veces estás un paso, no, nos rendimos un paso antes. De llegar. Sí, okay. O sea, si ese video yo nunca lo hubiera posteado en mi vida, no sería lo que soy. Entonces es la constancia. Yo siento que a veces siempre nos desesperamos o nos rendimos como un pasito antes, o sea, si das un pasito más de pronto la próxima sí es la que te pega. Igual. Claro, pudiste haber desistido antes de... Claro, entonces ya esa es la historia de... ¿Y eso psicológicamente te dice aquí hay algo? ¿Voluntad, disciplina? Sí, claro, no, yo en ese momento como que entendí, yo soy una persona como sumamente espiritual, tengo una relación con Dios muy como personal, sí. La he construido también a lo largo de los años, pero, o sea, yo siempre me he sentido una persona como sumamente guiada por donde tengo que ir. Y para mí eso fue como un paso, como una avenida gigante que se me abrió. Porque, o sea, después de eso, por eso yo me di cuenta que yo podía lograr muchas cosas. Claro. Yo me di cuenta que yo podía lograr muchas cosas, entonces ya me separé de mi mejor amiga, nos peleamos por otra cosa. Ella me entregó la marca y yo me quedé con la responsabilidad de 700 órdenes. Me tardó como 4 meses porque pues esas máquinas, o sea, era sacar, meter, era como media hora, 1 hora cada una entre cortarla, doblarla, enviarla. Oye, y creo que lo has dicho muy bonito. No es me quedé con la marca, me quedé con todo, no, me quedé con la responsabilidad. Sí, la responsabilidad, no, claro, o sea, al final... Si tú quieres que un proyecto le vaya bien, tienes que también invertir tiempo, dinero, energía, sacrificar tiempo con tus amigos, salir con tu familia. ¿Tú has llorado alguna vez? Lloro todos los días. ¿Cada cuánto lloras? Lloré mucho en ese momento. En ese momento lloré mucho. Me peleé con mi mejor amiga, terminé con mi novio. O sea, ese año fue un año muy difícil, muy difícil. En el que literalmente, o sea, como que llegaron muchas cosas, pero también se fueron muchas otras. Entonces, como que no, las que se fueron no me dejaban disfrutar las que llegaban. Y yo me sentía muy culpable porque yo decía, es lo que yo siempre había pedido. O sea, cualquier persona le gustaría que su emprendimiento creciera así, literal de la noche a la mañana, y así fue como pasó. Pero yo en ese momento estaba tan mal emocionalmente que no lo podía disfrutar. Terminé yéndome como un retiro espiritual, 2 meses. En donde no tenía redes sociales, dejé a mi hermana encargada de todo. Ahí fue cuando como que empezó a crecer mi relación con Dios y volví como que mucho más clara de lo que quería, las personas que quería hacer con mi vida. Me di cuenta que yo siempre, o sea, me gusta mucho emprender, me gusta mucho tener mis proyectos, me gusta mucho ser mi propia jefa. Me gusta mucho hacer cosas con propósito. Y en ese momento la marca de ropa, la marca bordada de ropa no tenía propósito, era solamente como diseños bordados y ya. Y cuando yo me separo de mi socia, de mi mejor amiga, ya somos amigas otra vez, pero en ese momento duramos 1 año sin hablar, como que yo me aburrí de hacer tanto. O sea, llegó un punto en el que yo ya no quería saber nada de un hilo, no quería saber nada de una aguja. Y yo dije, ok, ¿qué puedo hacer para hacer las cosas diferentes? Y cómo puedo, porque en eso yo crecí muchísimo en esos meses, cómo puedo plasmar lo que yo he aprendido y mi crecimiento personal en mis proyectos para que me sienta más alineada. Yo creo que yo, o sea, estaba creciendo, pero lo que yo estaba haciendo no estaba creciendo. Entonces me sentía como un poquito desalineada. Okay. Y entonces en ese momento yo me empecé a preguntar como que cómo puedo alinear mi crecimiento personal con mis proyectos, y ahí fue cuando literal le di un 360 a mi marca de ropa. Se llamó Mali Apparel y después le puse No Name Project y ya empezaron a hacer sudaderas con quotes atrás, con mensajes positivos para que la gente cuando esté caminando los lea de otra persona. Tú acabas de tocar un tema súper importante y es un tema que a mí me está transformando la vida, y es entender que no es lo mismo emprender sin propósito. 100%. Yo quiero que me expliques por qué desde tu punto de vista es necesario el propósito para emprender. O sea, siento que tiene mucho que ver con la claridad. Yo me he dado cuenta que en los momentos en los que no he tenido claridad en mis cosas, porque siempre llega, o sea, yo cada 6 meses quiero cambiar
quiero rebrandear con el podcast y con la marca. O sea, cada 6 meses llega un punto en el que yo cambio y quiero cambiar todo porque yo estoy cambiando. Y siento que en los momentos en los que no he tenido claridad es porque me desalineo un poquito. Y los momentos en los que más he tenido claridad es porque estoy súper alineada con lo que quiero. Entonces yo creo que por temas de alineación, o sea, por temas de paz, por temas de claridad, por temas de saber qué estás haciendo, o sea, todo como alineado, o sea, es por temas de alineación, por no sentirte confundido, por no sentirte que eres una persona y estás haciendo una cosa completamente diferente a lo que eres. O sea, por eso yo creo que es lo más importante, y también por sentirte como orgulloso de lo que estás haciendo. O sea, cuando tú te sientes orgullosa de la persona que eres y plasmas la persona que eres en todo lo que estás haciendo, también te vas a sentir orgulloso de lo que estás haciendo. Ok. Entonces, para mí eso ha sido súper importante. Claro, y sobre todo porque es que a veces uno emprende por dinero. Claro. Y empieza uno a facturar. Y lo que que me ha pasado a mí un montón, que estoy facturando, tengo un montón de clientes, tengo un montón de trabajo, pero digo, no soy feliz. O sea, yo tengo la cuenta llena de dinero, tengo todo como yo había pensado. Y dije, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy siendo feliz? Y lo que yo he descubierto es que, claro, solo cuando tú estás conectada con ese propósito, conectado, y dices, estoy construyendo mi felicidad, pues a veces el dinero no importa, ¿no? Sí. Y la felicidad finalmente no tiene precio. Sí, y yo, o sea, mucha gente dirá que yo tengo 21 y no sé nada de esto, pero desde muy pequeño, o sea, yo me he dado cuenta que para mí es fácil generar, o sea, para mí la abundancia me llega muy fácil, porque nunca lo he visto, nunca he visto la abundancia como como desde la... ¿Ambición? Como de que me falta. O sea, nunca he hecho nada por dinero. De pronto porque vivo con mis papás y en realidad nunca lo he necesitado. Pero nunca lo he visto como de la necesidad, sino más como de que a mí me gusta hacer las cosas y, o sea, los hago porque me gusta. Pero cuando yo tenía 17, literal, eso ya no es ahora, pero yo empecé a hacer $10,000 al día. No. Al día. O sea, era al día. ¿Con la marca de ropa? Con la marca de ropa. O sea, porque o sea, en un día hicimos 30,000. Yo me acuerdo de 30,000 de eso. ¿Y qué decía papá? ¿Qué decían los papás? ¿Qué decían los papás? No, mi papá, es que... No, eso fue un momento muy loco en mi vida, un momento muy bonito. Hice 30,000 y después fue bajando a 10,000 y después fue bajando a 7,000. Y yo le lloraba a mi mamá y le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque hoy no hice 10,000. O sea, yo empezaba a llorar. Porque no estaba haciendo $10,000, pero estaba haciendo 7,000 o 5,000 en un día. Y en ese momento yo me di cuenta de lo peligroso que es el dinero. O sea, el dinero es demasiado peligroso. Es muy peligroso. Es una droga muy, 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 muy fuerte. Claro, y si tú no estás bien parada frente al mundo y todo eso. Es muy fácil volverse adicto. Y hoy en día me he dado cuenta de que cuando uno trabaja por dinero no disfruta las cosas. O sea, no tienes paz. Pero cuando haces las cosas desde la paz no te importa el dinero. Cuando no te importa el dinero es que generas más fácil. Porque no te importa. Entonces, sí. O sea, no, pero brutal. Ya todo eso ya me lo gasté. ya lo invertí. Una cosa en la que hayas dicho, uy, esto sí me lo quiero comprar de puro capricho. No, me acabo de comprar un carro. ¿Sí? Me acabo de comprar un carro. ¿Cuál compraste? Un Tesla. ¡Wow! Me acabo de comprar un Tesla. Mi primer carro. Mis papás me regalaron mi primer carro cuando cumplí 18. A mí y a mi hermano. Pero me acabo de comprar yo. Sí, claro. Una cosa es que te lo regalen y otra cosa es que... Claro. No te preocupes, sí, ya viene el mío. Súper. ¿Qué es lo más difícil que te ha tocado hacer? Que tú consideras mi punto más delicado, mi punto de quiebre fue este. He tenido varios. Pero yo, con mi papá, creo que somos muy similares en esto. A mí me gusta hacer todo sola. No me gusta que me ayuden. Me gusta hacer todo como a mí me gusta, yo, como yo quiero, como a mí me gusta el diseño, como a mí me gusta el color, como a mí. Me gusta que todo sea muy mío. Y ha sido muy difícil para mí como que dejar invitar gente a mis proyectos. Okay. Porque nadie nunca va a entender tus cosas como tú. Pero se necesita ayuda. O sea, si quieres crecer, necesitas un equipo. El día tiene 24 horas, necesitas descansar, necesitas comer. Y yo he descuidado mucho esas dos. O sea, he descuidado mucho el ejercicio, el comer, el descansar. O sea, he descuidado mucho mi salud por mis proyectos. Y sí ha habido momentos en los que, o sea, toco fondo emocionalmente, físicamente. Y
o sea, son como recuerdos de que necesitas ayuda, no te dé miedo pedir ayuda. Pero yo soy muy así porque mi papá es muy así. A mi papá tampoco le gusta recibir mucha ayuda. Pero yo me he dado cuenta que para mí, o sea, porque acabo de empezar un proyecto en el que ya tengo un equipo, en el que me están ayudando, y me he dado cuenta que he pasado 2 días seguidos en el estudio grabando, 8 horas cada día. O sea, un día fue 8 horas porque estaba grabando 7 episodios, y el otro día fue 8 horas porque tuve 2 photoshoots en lugares diferentes. Y, o sea, son días muy largos. Y yo me siento muy culpable de que hay tanta gente como que trabajando alrededor mío tanto tiempo. Y, o sea, que son tan serviciales para mí y yo les estoy quitando su tiempo. Entonces yo me he dado cuenta que no es porque no me guste la ayuda, sino porque yo me siento muy culpable recibiéndola. Ok. Así estés pagando aún así. Sí, después me acuerdo que estoy pagando y yo... No, pero a mí me da mucha culpa. Ok. Entonces me ha costado mucho eso. O sea, porque todas las cosas que yo he hecho requieren ayuda. O sea, y tú te has dado cuenta con el podcast, o sea, editar un episodio es mucho tiempo. Y yo llevo 2 años haciéndolo. Tengo 190 episodios. No, pero no nos hagamos spoiler. Cuéntame el podcast. Okay. ¿Cómo nació la idea del podcast? Bueno, pero para terminar como esa idea, o sea, me ha costado como recibir ayuda. Okay. O sea, son los momentos en los que he tocado fondo. Como asumirlo bien, como que ok. Asumirlo bien, pedirla, no tener miedo a pedirla. Soltar un poquito, que las cosas no tienen que ser como... O sea, las cosas nunca van a ser como yo me las imagino, perfectas. Quiere, claro. Bueno, eso es lo que me ha costado. Pero sobre todo creo que hay otra... Yo agregaría otra cosa, y es que por lo menos yo he aprendido un montón trabajando con Exma, y es la necesidad de entender de que cuando tú debas reaccionar, nada va a estar perfecto y todo tiene que ser aquí y ahora y ya para poderlo lograr, y a veces así es que se logran las cosas. Claro. No con planificación dedicada, con revisión, con análisis, que fue lo que nos enseñaron en la universidad, sino que en la vida real, cuando aparecen las oportunidades, hay que tomarlas y ya hay que reaccionar. Entonces, claro, creo que es eso. También ha sido como un proceso de aprender que es mejor hacer las cosas hoy y arreglarlas mañana, a no empezarlas nunca por quererlas como tener perfectas, porque nunca van a estar perfectas, nunca. Y aún así, cuando estén perfectas, como que tu mentalidad ya cambió. Entonces vas a querer que sean diferentes. Entonces empezarlas hoy, o sea, si tienes una idea, empiézala hoy, la perfeccionas mañana, pasado, el próximo mes. O sea, la demora es arranca ya, que en el camino va solucionando. Exactamente. Ok, súper. Podcast, hablemos del podcast. ¿Cómo así que tienes uno de los podcasts más? Mi podcast ha estado número 1 en Australia, en Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos. Es en inglés, la gente, si habla inglés, si alguien habla inglés, se pueden ir a ver, se llama I Missed Me. Ok. Y es un proyecto que comenzó en el 2022, después de un proceso muy emocional muy fuerte por el que yo pasé, que tiene mucho que ver con el del 2021. Terminé una relación, o sea, como que corté muchas amistades, pasé por un proceso como medio difícil, y yo me empecé a grabar en el celular. O sea, en vez de ir a terapia, me empecé a grabar en el celular. Vayan a terapia, no sé. Pero me empecé a grabar en el celular todas las noches, o sea, antes de ir a dormir me empecé a grabar, me grabé. Y eventualmente seguí trabajando, empecé a viajar, o sea, como que me empecé a sentir mejor. Y yo dije, puedo transformar como que los audios que grabé en un proyecto mío. Y yo siempre había querido un podcast, siempre. Desde que antes que empezaran los podcasts. Porque yo cuando era chiquita, cuando tenía 13, yo leía el libro del secreto. No sé si lo has leído, sí, pero claro. Es muy bueno ese libro. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá, yo quiero tener un canal de YouTube hablando de El Secreto, o sea, de lo que yo aprendí. O sea, como en modo podcast. Pero y todo eso. Ley de atracción, como recibir abundancia. Pero yo tenía 13 años, mi mamá no me iba a parar. O sea, qué atención me iba a poner. Pero yo siempre había querido tener algo que ver con o YouTube o micrófono. Hablar me gusta mucho. Y ya en un viaje que tuve a México, grabé el primer episodio en el celular, literalmente en voice notes del celular, en la aplicación. Sí. Lo edité en la computadora, o sea, literalmente cada silencio lo quité así. Me tardé como 3 días en terminar el primer episodio y lo subí. Pero yo comencé a postear contenido del podcast antes de que saliera el podcast. Le abrí una cuenta en TikTok y puse como coming soon. O sea, como que estén atentos. Sí, a dar snacks, anticipos de lo que se venía. Sin yo tener nada.
Y el tercer video tuvo como 2 millones de vistas. O sea, fue muy rápido. Entonces había mucha gente ya esperando el primer episodio. Claro, venía la gente que está en la marca de ropa siguiendo como que otra... También, pero también, o sea, tenía como esa audiencia más la audiencia que estaba del video, más la nueva. Entonces yo ya tenía mucha gente esperando el primer episodio y yo posté el primer episodio y tuvo como 2.000 vistas y eso es mucho. Eso es mucho para la gente que no sabe. Sí. Es mucho para empezar de cero, porque empecé de cero. Y sí, seguí el primer posteando episodio en esa de cuenta. Marcesible tú tiene como, no llega a 300 vistas. Sí, es difícil. El primero es... Y no fue ni siquiera en YouTube, fue en Spotify, o sea, más difícil como encontrarlo. ¡Súper! Y ya a la creo que segunda, tercera semana ya estaba en los charts de Estados Unidos. Estaba como 40, 30. Estaba 30 Estados Unidos. Y otra vez les mostré a mi papá como que me da un poquito de pena ese proyecto al principio, la verdad. O sea, hasta el día de hoy yo no puedo escucharme mi voz. No Detesto escucharme la voz, no puedo verme, no puedo escucharme, no me gusta. Ahí hay un tema súper... Sí, no puedo. Sí. Entonces ese proyecto al principio ya como que me he ido soltando porque le va bien, pero en ese momento que estaba comenzando como que me da pena decírselo a cualquier persona. Pero le fue también al primer episodio que yo se lo mostré a mis papás y dijeron, wow, o sea, por ahí también hay algo. Y empezó a crecer muy rápido también, o sea, seguí posteando en esa cuenta del podcast y todos los videos en ese entonces tenían 100.000, 200.000, millones de vistas. Y hoy es una comunidad de más de 5 millones de personas. ¿5 millones? Sí, no te millones puedo creer. Alrededor de todo el mundo. Y sí, muy chévere. Me gusta mucho. Brutalísimo. Sí. Tengo una pregunta. ¿Qué pasó con la universidad? Buena pregunta. Bueno, yo me gradué en el 2021. Ok. Y en el 2021, que le estaba yendo súper bien a la marca de ropa, yo tenía, o sea, a mí me causaba mucha ansiedad el pensamiento de cómo iba yo a hacer las órdenes al mismo tiempo que la universidad, porque mi taller estaba en mi casa y mi universidad estaba lejos de mi casa. Entonces yo me iba a tener que mudar a la universidad y a mí me causaba mucha ansiedad, por muchos meses me causó mucha ansiedad como, ¿qué voy a hacer? O sea, porque voy a venir a mi casa, voy a hacer órdenes un día, las voy a enviar, o sea, ¿qué voy a hacer? Y yo lo hablé con mis papás y ellos vieron que me estaba causando como un poquito como de ansiedad ese tema. Y me dijeron, tómate un año sabático, viaja conmigo. Mi papá me dijo, viaja conmigo, ven a reuniones. Que tu universidad este primer año sea reuniones, contactos, y fue un año increíble. O sea, tuve reuniones con la Industria Inc., que son los productores, los managers de Nicky Jam. Ok. Fuimos a Los Ángeles, conocí a Howie Mandel, el juez de America's Got Talent. Uh-huh. O sea, fue el manager de Sofía Vergara. Te llevaron a todo. A la vida real. Conocí todo. Pero la promesa, o sea, como el pacto que hicimos fue como que cuando se termine este año vas a entrar a la universidad. Y en ese año sabático que yo tomé, empecé el podcast y también empezó a ir súper bien. Y empecé a ir a grabar a Spotify, a Los Ángeles, me empezaron a invitar a eventos, empecé a conocer a personas también. Entonces ya como que cuando llegó el día de entrar a la universidad, yo dije, o sea, ¿para qué? No voy a aprender más de lo que acabo de aprender este último año. Okay. Tengo muchas cosas que hacer, o sea, no es como que estoy en mi casa haciendo nada. Igual entré a la universidad porque pues había sido como la promesa. ¿Qué entraste a estudiar? Marketing. Okay. Pero, o sea, el problema del sistema educativo en Estados Unidos es que son 4 años de universidad, hasta el segundo año empiezas a ver tu carrera. Los primeros 2 años son como que tronco común, entonces ves inglés, español, ciencias, igual tienes que pagar un montón de plata por los 2 años. Y para mí no tenía sentido, o sea, para mí no tenía sentido. Yo empecé la universidad porque no quería que mis papás como que... O sea, yo quería cumplir la promesa. Con mi mamá más que todo, ella tenía como un poquito más de susto. Y yo, o sea, yo siempre supe que no iba a ir. Siempre supe que no iba a ir. O sea, todo ese año yo dije, no voy a ir. Tengo que negociar con mis papás a ver qué hago para el trato. Y yo había tenido varias conversaciones de eso con mi papá en todos los viajes. Y me dijo, bueno, toca hablar con tu mamá. O sea, porque mi mamá era como la que tocaba convencer. Y no tuve esa conversación por mucho tiempo, como más por miedo y también por culpa. O sea, como que no quería que me dijeran que sí, sin estar de acuerdo. O sea, sin entenderlo. Sí, sin entenderlo, sí. Y empecé la universidad. Estuve como 3 meses. Okay. Me mudé, me llevé todas mis cosas. O sea... Para que vean que quiero duró cumplir. Más la mudanza que lo que duré en la universidad, literal. Okay. Fui a 3 clases, nunca iba.
Y literalmente me la pasaba en mi cuarto todo el día editando, grabando. O sea, no tenía sentido. Yo lloré mucho estando sola, porque yo decía, no quiero estar aquí, no me gusta, no tiene sentido, no está alineado con lo que yo quiero hacer. Y ya, o sea, yo toqué fondo muy feo, muy feo, hasta el punto en el que yo me quité el miedo de decirle a mis papás, no quiero, no me gusta, estoy triste, estoy deprimida, estoy aburrida, no tiene sentido, no estoy viendo nada que me sirva, o sea, no voy a aprender nada más de lo que... Y ya, o sea, mis papás yo creo que me vieron tan mal que como que se asustaron un poquito y me dijeron, bueno, ya, salte. O sea, fue como un día antes de pagar el segundo semestre. Y ya me habían dicho, ¿ya lo pagaste? Y yo, ya voy. O sea, era como que algo que estaba procrastinando. Y ya el último día que me dijeron, págala, yo dije, no la voy a pagar, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no aguanto. Sí, claro. Sí. Y ya. Pero eso que dices creo que es algo bellísimo y sobre todo que lo hayas realizado y que hayas tenido el coraje de decir no quiero. Y lo voy a fundamentar en que cada cuánto cambian los iPhone en la marca. Por ejemplo, el iPhone cambia Cada año. Cada 2 años se cambian los modelos de carros, eso. Los micrófonos cada vez vienen más chéveres, luces, o sea, todo está cambiando constantemente en pro de mejorarlo. Pero la educación es un sistema que se creó en la revolución industrial que hasta el día de hoy sigue con exactamente el mismo modelo y por más que uno no lo disfruta, la gente lo sigue intentando, ¿cierto? Digamos, las universidades tratan de sostener el modelo educativo, de jalar gente y jalar algo que realmente no sirve. O sea, no es secreto que cuando tú sales de la universidad te estrellas contra el mundo real y tienes que aprender otro poco de cosas que no te enseñaron. La universidad está mandada a recoger. Bueno, no en todas las carreras, hay ciertas todavía. Hay algunos programas, hay algunas carreras que van a sobrevivir, sobre todo con el tema de inteligencia artificial que quiero que hablemos ahorita más adelante, pero... tú tienes 21 años, tienes una carrera súper admirable. A tus 21 años, así como la universidad se vuelve un objeto como de algo que empieza a ser anticuado y que no quieres participar, así todo el mundo diga que es lo correcto, ¿qué otras cosas ves que tenemos los de las generaciones anteriores que tú ya dices, uy, esto es de viejito, uy, esto es viejo, uy, esto no funciona? Bueno, o sea, para mí las redes sociales son fundamentales para lo que sea que quieras hacer. Yo me he dado cuenta de eso, yo he sido víctima de eso. O sea, lo que yo hago le ha ido bien gracias a las redes sociales. Hay muchos casos de éxito de empresas que han crecido por las redes sociales y yo siento que a generaciones anteriores. Sí, a los viejitos, vamos a decirlo sin anestesia, a los viejitos. Les cuesta mucho entender la importancia de las redes sociales. O sea, hasta mi papá, hasta ahora está entendiendo. ¿Cómo así que tu papá, si tu papá hace lives todo el día? Pero le cuesta. Yo le digo, sube, graba. Y sí, ya voy. ¿Y por qué es importante? Bueno, yo siento que es la manera de llegar a personas hoy en día. O sea, antes la gente te leía por periódicos, de pronto por la radio, por la televisión. Ya la gente no mira televisión. O sea, yo jamás veo televisión. Si veo televisión es Netflix. No escucho la radio jamás. O sea, si quieres impactar a personas, si quieres crecer tu negocio, si quieres llegar a audiencias diferentes, si quieres llegar a millones de personas, es por las redes sociales. O sea, es la manera de escalar y es la manera rápida de escalar. O sea, a veces nos quejamos de que es un proceso muy largo, pero las redes sociales son como que el shortcut para ese proceso largo. O sea, llegas a mucha gente muy rápido. Y para mí, o sea, a las redes sociales, sí. Las redes sociales. Adultos que no hagan redes sociales, síntoma de viejito, ya, listo. Sí, me parece. Vas a la universidad, eres viejito, listo, ¿qué más? No, yo diría eso. Esas dos. Sí. Ok. Inteligencia artificial, Mafe, ¿qué opinas? ¿Qué sabes? ¿Qué va a pasar? Yo la uso mucho. O sea, el ChatGPT yo lo estoy usando todo el día. Ok, ¿la versión paga? No, tampoco. Ok. Tampoco. Pero me parece impresionante. O sea, es el futuro. Es el futuro. Así como las redes sociales también como fueron un futuro, que es como el futuro ahora, la inteligencia artificial va a ser el futuro. Yo me quejaba mucho porque yo decía, o sea, nosotros utilizamos muy, muy, muy poca parte de nuestro cerebro consciente, la que necesitamos, porque no necesitamos más. Y siento que la inteligencia artificial nos va a hacer utilizar menos. Ok. Porque nos está haciendo todo mucho más fácil.
Ok. Pero es inevitable, o sea, el futuro es inevitable. Entonces es como un tren, o sea, el tren va a pasar sí o sí, te subes o no. Te subes o te quedas en la estación y pues para avanzar te tienes que subir. Entonces para mí es como muy importante mantener un balance entre utilizar tu cerebro, pero también utilizar las herramientas todavía. Pero es un tren en el que si quieres avanzar sí o sí te tienes que subir, porque es el futuro. Mafe, ¿cuándo has metido la pata? ¿Cuál fue la metida de pata más grande que se pueda contar acá que has cometido? En emprendimiento. Sí, sí, en emprendimiento. Corazones rotos y todo eso los vamos a dejar en otro lado. A nadie le sí. importa. Bueno, uno con el que todavía yo estoy lidiando. Mi marca de ropa, pues obviamente la empecé antes de mi podcast. Y mi marca de ropa llegó un punto en el que yo me cansé de hacerlo todo sola. O sea, me cansé de bordar, después empecé a planchar, me cansé de planchar. Y yo dije, voy a pedirlo. O sea, voy a diseñar una sola pieza y la voy a pedir de Pakistán. O sea, la pedí ya hecha como manufacturer. Y en vez de dedicar mi tiempo en hacer las cosas, voy a dedicar mi tiempo en venderlo porque ya lo voy a tener todo hecho. Y pedí 500 piezas, 500 sudaderas. Yo pensé que iba a ser más fácil venderla. Y, o sea, me estaba yendo muy bien al comienzo. Pero paralelo a eso, o sea, al mismo tiempo, empecé mi podcast. Y al podcast le empecé a ir tan bien que yo empecé a dedicar mi tiempo a lo que le estaba yendo bien y a lo que me estaba costando menos tiempo. Entonces empecé a crecer el podcast y dejé las sudaderas ahí botadas. Y todavía tengo como 300 en mi casa. Ok. Todavía tengo como 200 ahí en el... Aprovechen, este es un llamado a la acción. Si quieren sudaderas. Sí. Bueno, después les dejaremos el link. Tengo 200 todavía. A ver, metida de pata es un happy problem porque las pienso vender. O sea, a mi mamá me dice, ¿cuándo? Yo no sé, pero se van a vender algún día. Y el logo es diferente al de mi podcast. Y entonces yo, cuando empecé mi podcast y al podcast de Impresivir también, yo como que le cambié el nombre a todo para que todo como que cayera bajo de la misma rama. Y las sudaderas todavía tienen como el otro logo. Entonces es como difícil ahí entender que son dos cosas diferentes, pero las dos son mías. Entonces es algo como medio confuso. Mi idea es hacer una membresía el próximo año y mandarle una a cada persona. ¿Una membresía de qué? Cuéntame. Del podcast, o sea, van a tener 2 episodios al mes exclusivos, PDFs para que puedan descargar, colorear, llenar, meditaciones, o sea, un montón de contenido exclusivo y una sudadera. Y ojalá por ahí, una sudadera 2 o 3, y ojalá por ahí se puedan ir como que bajando un poquito. Por ahí puedo acabármelas, pero sí fue una media metida de pata, creo que fue una inversión bastante grande, bastante apresurada. ¿Quedaron bien las sudaderas que trajiste allá? Muy lindas. Son muy bonitas. Lindas. O sea, la calidad es excelente. Y la mejor que te vas a poner. Muy linda, pero mucha cantidad. Ok, súper. Tú tienes 21 años. ¿Cuál es tu mayor cualidad y tu mayor defecto en estos momentos? Yo creo que defecto muchos. Cualidad yo diría que la creatividad. Defecto, la procrastinación. Yo siento que no estoy haciendo suficiente. 6 de los 7 días de la semana yo me levanto y como que me siento perdida, no sé para dónde voy, no sé si mis proyectos sí les van a ir bien como yo estoy pensando. O sea, muchas veces me siento insuficiente, me siento chiquita, me comparo mucho. O sea, como que siento que he hecho mucho, pero veo a gente que tiene mi edad y tiene más y siento que no está haciendo nada. Me siento perdida muchas veces, como que para dónde voy, no sé qué voy a hacer. O sea, voy a hacer esto por el resto de mi vida, o sea, ¿qué sigue para mí? Procrastino mucho, como que me cuesta mucho concentrarme en hacer una cosa a la vez. O sea, he estado tan acostumbrada a hacer tantas cosas tanto tiempo que estoy haciendo una cosa, empiezo a hacerla y termino haciendo otra cosa completamente diferente. O sea, es muy difícil para mí concentrarme en terminar una sola cosa. Pero soy muy creativa, soy una persona muy creativa y creo que me ha llevado a muchos lados a lo largo de mi vida. O sea, la creatividad me ha permitido hacer cosas diferentes con mi podcast, comenzar mi marca de ropa. Creo que la creatividad es necesaria como para sacarte de huecos, o sea, para buscar cosas diferentes, o sea, para no quedarte estancada. Y yo soy muy creativa. Ok, súper. ¿Qué
¿Qué momento consideras tú que ha sido el momento wow, que a pesar de todo lo que podría pasar, tú dijiste, esto no puede estar pasando? ¿Qué te ocurrió? Yo creo que yo en noviembre del año pasado me invitaron a grabar en Spotify, Ok. en Los Ángeles. Y en febrero de este año yo fui a Nueva York a grabar 8 episodios para mi podcast. Y para mí como que poder entrar a esos estudios, o sea, Spotify, y después a Spotify otra vez, creo que fui este año como en diciembre, no, en enero creo que fui. O sea, yo digo como que wow, o sea, esto es mi vida. Yo hago esto, o sea, esto es mi trabajo. Mi trabajo es hablar, entrevistar a gente, preguntar, sentarme enfrente de un micrófono, o sea, es algo mío, es algo que, o sea, me están pagando por esto, yo genero haciendo esto y me encanta. Y para mí es como muy wow. O sea, cada vez que yo me puedo como que entrar en un estudio soñado, o sea, Spotify es Spotify. En Los Ángeles, o sea, yo digo como que wow. Entonces esos momentos como wow, es cuando yo entro a un estudio y digo wow, o sea, es mi trabajo. Súper. Estrategia que tú dices, ok, si usted va a emprender, si usted va a arrancar su emprendimiento, mire, yo con lo poco que he hecho, que es mucho, ¿cuáles son los 4 tips que tú le dices a las personas? Ok, mira, ten cuidado con esto y ten cuidado con esto. Bueno, ahora se estaba hablando con mi papá ayer porque estábamos como que planeando los pilares de lo que vamos a hablar en el evento. La estrategia es extremadamente importante. Propósito detrás de lo que estás haciendo. Uf, bien, lo compro. Propósito, o sea, necesita la gente conectarse con algo. O sea, si estás haciendo algo sin propósito no va a durar mucho tiempo. La gente necesita como que casarse contigo porque le estás ayudando, porque le está impactando, porque estás haciendo algo por ellos. O sea, necesita encontrar a la gente ayuda en lo que estás haciendo para que se quede. O sea, para que se vuelva una necesidad lo que tú estás haciendo. Flujo de caja es súper importante. Propósito y luego listo. Que El se mueva el propósito billete. y la mentalidad y después la realidad, que es lo financiero, es flujo de caja. No gastes más de lo que tienes. No inviertas más de lo que puedes generar. O sea, ten mucho cuidado. Estábamos hablando ayer, la mayoría de las empresas que quiebran no es porque no son empresas excelentes, es porque se quedan sin flujo de caja. Equipo, no puedes hacer todo solo. En especial si quieres escalar y si quieres ser grande y si quieres llegar a lugares, necesitas, creo que equipo y manejo de tiempo serían las dos que me quedan. O sea, necesitas saber manejar tu tiempo y para poder manejar tu tiempo necesitas un equipo. Entonces yo creo que esas serían las 4. Mafe, que no te he preguntado. ¿Qué te gustaría decir? ¿Qué cosa dices? No me pregunto y sería chévere hablar de esto. No sé. No sé. ¿No? Yo creo que ¿Vamos bien? Hablé de mis proyectos. ¿Qué se viene a futuro? La membresía, aparte de la membresía, ¿cómo La te ves membresía. en 5 o 10 años? Un ejemplo. No sé ni cómo me veo mañana. No sé de qué voy a hablar mañana, ni siquiera. No sé qué me va haciendo en 5 o 10 años. Me ha gustado tanto tener mi podcast porque por el feedback que he recibido, o sea, por los mensajes que me llegan de me estás ayudando, salí de un hueco por ti, o sea, sané por ti, o sea, leer todo eso es como que wow. Gasolina para Sí. seguir. Lo que sea que haga me encantaría estar alineada con ayudar a personas, o sea, como que con hacer sentir mejor a las personas. Yo me he encontrado a par de niñas en el aeropuerto, en el centro comercial, que me han dicho como muchas gracias por lo que haces. Entonces, hacer algo que impacte por el resto de mi vida, o sea un podcast, sea una marca de ropa, sea dando conferencias, me encantaría en algún momento empezar a dar conferencias, estar en paneles, o sea, lo que sea que yo haga, me gustaría ayudar. Me veo haciendo eso por el resto de mi vida. Y ya, ¿cuál era tu pregunta? Perdón. No. Tengo otra. La salud mental del emprendedor. ¿Qué opinas de cómo se tiene que llevar? Es lo más importante. Es lo más importante que puede tener un emprendedor. O sea, estar lo suficientemente consciente de tener un balance, de comer, de ejercitar, de dormir, de tener tiempo para ti, de tener tiempo para tus amigos, de tener tiempo para tu familia. O sea, emprender es difícil porque no tienes un horario. Entonces no trabajas de 5 a 9 como es en Estados Unidos, sino que trabajas de 7 a 7 o de 12 a 12. O sea, a veces, o sea, tú te pones tus propios horarios.
porque estás como que tan metido o tan apasionado de lo que estás haciendo, porque lo estás haciendo por ti, te olvidas de todo lo demás. Y no te das cuenta hasta que pasa tiempo y te empiezas a enfermar. Te gripa, te empiezas a enfermar, o te empiezas a sentir triste, o te empiezas a sentir ansioso, o te empiezas a sentir cansado, o te empiezas a sentir exhausto y dices, ¿por qué? Pues porque no, o sea, no hay un balance, no te estás cuidando. Entonces siento que para disfrutar, y dejas de disfrutarlo, para disfrutar lo que estás haciendo, que siento que emprender es un privilegio gigante y es algo o sea, es lo que más deberías disfrutar porque estás trabajando para ti, no hay nada más lindo que eso. Para poder disfrutarlo y para seguir disfrutándolo, tienes que estar bien contigo mismo. Entonces, para mí la salud mental es muy importante para un emprendedor para poder disfrutar lo que estás haciendo. Y cuando lo disfrutas se te ocurren más ideas. O sea, cuando no lo disfrutas no quieres hacer nada más. No quieres hacer nada más. O sea, quieres terminar lo que estás haciendo y ya. O sea, lo sientes como una responsabilidad. Y emprender no debería sentirse como una responsabilidad, se debería sentir como un privilegio. Entonces, para seguirlo sintiendo como privilegio, cuídate. Mafe, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias. De verdad. ¿Cómo nos fue? ¿Qué tal? Muy chévere. ¿Te gustaron las chévere, preguntas? Sí, estuvo súper. Sí, muy chévere. Súper. Y a ustedes no se les olvide suscribirse. Aquí abajito donde dice suscribirse, activen la campanita. No se pierdan estos episodios. Miren todos los que tenemos. Tenemos a Julio Correal, tenemos a Roxana Restrepo. Miren el de Gensei Vega, no es por nada, pero amé el episodio con Gensei Vega. Y no se pierdan el próximo episodio porque como les parece que viene...